6:10 de la tarde, hora costa este de los Estados Unidos. En la primera parte del programa compartimos con ustedes el último show de Luis Chatén, periodista, presentador venezolano. El último de los programas que salió al aire, donde en un sketch con humor escenificaba cómo hacer una prueba falsa. Ahora quiero darle la bienvenida a Luis Chatén al programa y comienzo preguntando lo obligado. Luis, ¿qué pasó en Televen? Gracias por estar con nosotros. Bueno, y Dania, muchas gracias por la oportunidad que me das. Sucede que fui llamado por parte de los dueños del canal de Televen para hacerme saber que debido a presiones muy fuertes e insistentes, pues ya la situación no era posible de soportar y necesitaban sacar el programa del aire. Yo ante esto, pues sin pensarlo dos veces, decidí retirarme, primero por agradecimiento a los dueños del canal, quienes son mis grandes amigos, y por otro lado para no poner en riesgo los puestos de trabajo de mis compañeros en Televen. Luis, se dice que Televen fue vendido a personas afectas al gobierno de Maduro, como en su momento fue vendida a Globovisión. ¿Sabes algo de esto? No, para nada. De eso sí no tengo conocimiento. Por supuesto estoy al tanto de los rumores. Entiendo que el país atraviesa momentos duros en los cuales muchos medios de comunicación han pasado a manos de grupos simpatizantes del oficialismo. Si fuera el caso de Televen, pues lo lamentaría mucho, ya que se cerraría pues otra ventana plural de expresión para los venezolanos, pero no estoy al tanto de que sea cierto. Cada día se cierran nuevos espacios, nuevas ventanas. ¿Queda alguna, sobre todo en los medios radioeléctricos? Oye, pues con mucho beneplácito te puedo informar que a nivel radial sí, y es el Grupo Unión Radio para el cual trabajo, ¿no? Es todavía un bastión de libertad en medio de tantas sombras y de tanta oscuridad. Pero son muy pocas. Lo que a mí me resulta insólito es que un programa de una hora referido al humor político pueda generar semejante incomodidad. Luis Chatén, la circunstancia obliga a pensar en el futuro, en las perspectivas de mañana. ¿Cuáles son esas perspectivas para Luis Chatén? Bueno, Dania, por primera vez en la vida debo reconocer que estoy considerando viajar fuera de mi país a atender alguna oferta que se pueda abrir en materia televisiva. Ya no tanto por mí, pensando más en mi familia, pensando en las oportunidades que pueda tener mi hijo de crecer con libertad y bueno, con otros beneficios que da el no vivir rodeado de escasez y de inseguridad como estamos en Venezuela. Yo he sido un luchador incansable desde mis trincheras, que son la radio, la televisión y las redes sociales, porque la democracia sea preservada como un bien innegociable en Venezuela, pero hoy día pues sí estoy abierto a considerar ofertas que se me presenten fuera del país. Pues voy a hacerle a Luis Chatén dos comentarios. El primero es que irse no es fácil, y el segundo es que siempre hay un espacio para seguir luchando por Venezuela. Sí, estoy muy consciente de eso y bueno, pues nada, no seré ni el primero ni el último tampoco. Donde quiera que yo me encuentre va a estar Venezuela en mi corazón y en mi lucha. Ahora, Chatén, el problema no es que el oficialismo compre los medios. El problema es por qué el oficialismo quiere callar a los medios o a las voces disidentes, si finalmente la realidad la percibe en la calle el venezolano de a pie. Mira, porque yo creo que es un acto de cobardía definitivamente, en la que el que censura se encuentra imposibilitado de defender lo indefendible, y en el uso y abuso del poder se ve obligado, bueno, a apretar las tuercas invisibles ante la opinión pública para no sentirse en la obligación de dar explicaciones. Tal vez esa pueda ser un razonamiento o alguna conclusión que pueda sacar yo hasta ahora.
¿Fue difícil para Luis Chatén dejar el programa, ese espacio que construyó durante tanto tiempo? Es muy difícil. Es muy difícil decir adiós al equipo de trabajo. Es muy difícil, es todavía más difícil decir adiós a los televidentes, a esa gente que encuentra, como tú decías, pues una ventana, una opción prácticamente solitaria en el espectro televisivo hoy día. Es difícil tener que desaparecer de esta manera. De nuevo, yo no me preocupo por mí. A mí me preocupa el futuro de Venezuela, a mí me preocupan los futuros comunicadores, los futuros periodistas de este país, los estudiantes que en este momento tienen el sueño de ocupar espacios en los medios de comunicación. Esa gente me preocupa. Me preocupa que lo que pueda estar sucediendo les inyecte algún tipo de miedo que vaya a entorpecer el ejercicio de su profesión en un futuro. ¿Qué le dice Luis Chatén a esa gente por la que se preocupa y a esa gente que a la vez se preocupa por Luis Chatén? Bueno, yo les digo que no se preocupen por mí. Yo siempre he sabido salir adelante. Yo soy un luchador. Lo he demostrado en distintos momentos personales y profesionales. No se preocupen por mí. Yo encontraré la manera. Yo siempre voy a estar ahí. Y cuenten conmigo. Ya nos estaremos viendo muy pronto, más pronto de lo que se imaginan. Toda nuestra solidaridad para Luis Chatén y mil gracias, Luis, por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Un abrazo, Dani, muchas gracias. Cuando son las 7:17 en Buenos Aires, Argentina, continuamos. Las deudas que sostiene el gobierno con los empresarios ha venido afectando todos los rubros en Venezuela. Solo el 13% de los comercios ha recibido dólares del gobierno, lo que ha traído como consecuencia un repunte en la escasez. Ayer precisamente hablábamos, por ejemplo, de la disminución en la producción de ataúdes debido a la falta de materia prima. Los nuevos instrumentos legales, como la ley de costos y precios justos, vienen a poner en jaque a los empresarios, quienes además denuncian que los retrasos para la asignación de divisas estrangulan la economía día a día. Nuestra corresponsal en Caracas, Rita de Martino, nos ha preparado este informe. Durante el Foro de Abastecimiento y Acceso a Bienes y Servicios organizado por la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO, representantes de distintos sectores económicos del país pidieron al gobierno flexibilizar la asignación de divisas. Para el presidente de Consecomercio, Mauricio Tancredi, 48% de los establecimientos han bajado sus ventas desde noviembre del año pasado. Que todas estas medidas se reviertan de alguna manera, que se termine de flexibilizar el tema del acceso a las divisas. Vemos cómo el SICAD 2 arrancó con mucho empuje, con muchos bríos, sin embargo, en este momento las divisas están saliendo muy lentamente y es importante que se revitalice el sector comercio porque estamos cerrando un semestre bastante complicado, un semestre para el olvido. Las improvisaciones en las políticas económicas del gobierno han puesto en crisis a casi todos los sectores del país. No hay insumos médicos, no hay alimentos en los anaqueles. Los inventarios de los comercios están por debajo de los niveles mínimos. Así lo señaló el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parili, quien además pidió a la Asamblea Nacional activar la Contraloría en pro de los ciudadanos. Ya estamos acostumbrados a la saga de los SICAD, SICAD 1, SICAD 2, ENCOEX. Bueno, una cantidad de esfuerzos que son más improvisaciones que hechos reales, que no perduran en el tiempo, que nos cambian las reglas de juego todos los días, y esto nos tiene como un país con alta inflación, con bajo abastecimiento y con una producción local casi nula. El sector salud también se encuentra en emergencia. Actualmente no solo hay escasez de insumos y materiales médicos, sino también de los reactivos necesarios para el diagnóstico de enfermedades. En este momento podemos decir que no hay hematología, pero ya la semana podemos decir que no hay HIV para el diagnóstico del HIV-Sida. Y si pasamos la otra semana, a lo mejor decimos que los bancos de sangre están paralizados porque no tenemos los marcadores, o sea, reactivos para marcadores,
en las bolsas de sangre. En cuanto al mercado inmobiliario, es necesario ampliarse el espectro habitacional, incrementar los montos y reformar las leyes de arrendamiento de viviendas y la ley contra la estafa inmobiliaria. Solicitamos públicamente la participación de los propietarios tanto en las políticas públicas que establecerá el nuevo superintendente de arrendamientos de vivienda, como solicitamos una participación activa de los propietarios en una posible reforma de la ley de arrendamientos de vivienda, los efectos de reactivar ese tema que tanta falta le hace al venezolano común, que es conseguir una vivienda, una casa, un apartamento en alquiler. Sobre la asignación de divisas, afirmaron que solo el 20% de las empresas que aplican para recibir SICAD 2 reciben los dólares. Los empresarios estiman que el gobierno debe sincerarse y quitar los 4 controles de cambio que actualmente existen en el país para que la economía se active y la producción reaparezca en el sistema económico venezolano. Amigos de la tarde, esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Quiero saludar a Humberto Figuera, el expresidente de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas. Gracias por acompañarnos en la tarde. Comienzo preguntando, señor Figuera, ¿siguen las incongruencias en cuanto a lo que va a ocurrir con las aerolíneas y la venta de boletos dentro de Venezuela? A partir del 1 de julio, se supone deben ajustarse las tarifas a la tasa de cambio denominada SICAD 2. ¿Ya conocen los lineamientos para aplicar estos precios? Dania, buenas tardes. Pues realmente no, lamentablemente no hemos recibido esos lineamientos porque para poder aplicarlos tiene que haber una modificación del convenio cambiario número 25, que es el que establece que los boletos deben cotizarse al cambio de SICAD 1, 10 o 11 bolívares, depende como usted. Ha habido un anuncio del Ejecutivo de que a partir del 1 de julio la cotización de los boletos va a SICAD 2, 49, 90, 50 bolívares, pero todavía eso no ha sido publicado en la Gaceta Oficial, así que tenemos que esperar para que ellos nos digan. Pero es que además todavía no tenemos los lineamientos de cómo se va a tramitar la solicitud de las líneas aéreas a través de SICAD 2. No sabemos si tenemos que ir a subasta, que esperamos que no, y pensamos, la lógica nos indica que tenemos que continuar como hasta ahora, o sea, presentando una carpeta con todos los recaudos y con todas las pruebas de que la línea aérea vendió una cantidad de boletos y que está solicitando las divisas después de haber aplicado los gastos que tiene en Venezuela. Pero aún tampoco hemos recibido ninguna información al respecto. Señor Figuera, algo que preocupa muchísimo al venezolano es cómo está el inventario de boletos actualmente. Es decir, ¿pueden los venezolanos adquirir boletos para salir del país de forma rápida, económica? Lamentablemente no. Las líneas aéreas desde principios de año han venido aplicando un control de su inventario, porque lo que no queremos es que se repita la historia del 2013, cuando se vendieron antes de mitad del año absolutamente todos los boletos del año 2013, y ya para el último trimestre del mes quedaban pocos boletos y los que quedaban eran los más costosos. Se creó entonces en ese momento una matriz de opinión de que las líneas aéreas habían aumentado las tarifas, y lo que resulta es que las líneas aéreas tienen un sistema de mercadeo que tiene en un mismo avión varios tipos de tarifas, depende de las condiciones de cada boleto. Hay boletos que son no reembolsables, que son los más económicos, que tienen una duración, una validez de 15 días. Hay boletos que duran un año, que son reembolsables, que no se les aplica ninguna penalidad. Por otra parte, señor Figuera, ¿está planteado reunirse con representantes del gobierno nacional? ¿Cómo ha sido el trato para cancelar la deuda que el gobierno venezolano tiene con las aerolíneas? Las reuniones son permanentes. Nosotros no hemos dejado, las líneas aéreas no han dejado de reunirse nunca con el gobierno. En estos momentos están presentando su estructura tarifaria para el mes de julio y subsiguientes meses del año 2014. ¿Cuándo se va a regularizar? Bueno, yo he dicho que depende de dos circunstancias fundamentales: la cancelación efectiva del año 2013 y la cancelación periódica y el cumplimiento del pago correspondiente a las solicitudes que presenten las líneas aéreas en el 2014. ¿A cuántas aerolíneas se les ha cancelado la deuda que se tiene con ellas? Bueno, ahí tenemos que distinguir. A 4 líneas aéreas se le ha aplicado la siguiente estructura
para liquidar lo que se les debía en 2013. Se les hizo un descuento variable para cada línea aérea y el saldo, después de aplicado ese descuento, se les liquidó totalmente a un cambio SICAT 1, es decir, boletos que vendieron a 6.30 se los liquidaron a 10 bolívares. Para el resto de las líneas aéreas, el gobierno ha presentado un esquema distinto. El esquema es, se les paga aproximadamente un 10% de lo que tienen represado correspondiente al 2013 y el resto, el saldo, después de aplicar el descuento correspondiente, se lo pretenden cancelar en 6 cuotas. Solamente 3 líneas aéreas, que son Tiara Air, que es una línea aérea muy pequeñita de Aruba, Air Europa y Aerolínea Argentina, son las únicas que han recibido ese pago. Dista mucho de ser un pago total. Lo que les han cancelado hasta la fecha es el 10% del monto total que les adeudaban hasta 2013. Señor Figuera, me resta preguntar cuál es el panorama, cuál es el futuro de las líneas aéreas internacionales en Venezuela. ¿Continuarán recortando sus vuelos? ¿Se irán del país? Yo creo que mañana va a ser un día importante y quizás un día definitivo, quizás de los días más importantes que hemos tenido en la aviación comercial venezolana. Mañana hay una reunión convocada por el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, el general García, con los CEOs, con los presidentes de todas las líneas aéreas extranjeras. Cuando el presidente no ha podido venir, manda a algún delegado de alto rango. Y imagino que mañana se dilucidará definitivamente cuáles líneas aéreas van a aceptar el pago y cuáles no van a aceptar el pago. Así que esperemos mañana, que de repente ya no queda mucho tiempo para saber cuál va a ser el destino de las líneas aéreas venezolanas, de las líneas aéreas de la aviación venezolana, tanto nacional como internacional. Y yo, que soy empedernidamente optimista, pienso que debería ser y espero que sea bueno. Pues ojalá y sea así. Quiero agradecer a Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Muchísimas gracias, Dania. Nuestro corresponsal en Nueva York, Julio García, habló con el presidente, tuvo la oportunidad de conversar con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y habló, entre otras cosas, sobre la situación de Venezuela. Y esto decía el presidente. Señor presidente, muchas gracias por esta entrevista exclusiva para NTN 24. Cuando estalló la violencia por primera vez en Venezuela, usted todavía era candidato a la presidencia de Costa Rica y señaló que la violencia debía ser condenada en cualquiera de sus formas. Ahora que es usted presidente y ante la escalada de violencia y lo que ahora constituye un conflicto político en ese país, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo se ve desde Costa Rica? Bueno, sigue siendo la misma en el sentido de que espero que los diferendos que hay al interior de los países se resuelvan sin violencia y se resuelvan de acuerdo a los estándares más estrictos de respeto a los derechos humanos. Me parece que la situación en Venezuela ha contado con el acompañamiento tanto de los organismos internacionales como de países amigos que han querido que esta violencia se resuelva y que se pueda pasar de un momento de mucha tensión a un momento de negociación entre la oposición o las oposiciones y el gobierno del presidente Maduro. Evidentemente, cada país tiene que resolver sus problemas a partir de sus propias realidades y creo que lo más conveniente para el pueblo de Venezuela es un diálogo de buena calidad entre las oposiciones, el gobierno y también entre la comunidad internacional que debe acompañar, debe coadyuvar a ese proceso de resolución pacífica de un conflicto que desgraciadamente ha afectado a la población civil de manera muy fuerte. Diversos analistas y la opinión pública misma han denunciado la tibieza de organismos internacionales ante la violación a los derechos humanos en Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre esta reacción que ha tenido la comunidad internacional al conflicto? Bueno, mire, Costa Rica siempre ha sido un país que ha apoyado las gestiones internacionales en temas de derechos humanos como un mecanismo indispensable para garantizar la solución de esos temas. Me parece que la actitud de los países debe ser aquella que establece la normativa internacional, que es muy estricta. En el caso de América Latina, precisamente el derecho internacional americano que garantiza la Convención de Derechos Humanos permite que se tomen acciones que no
no lesionen los intereses de las personas, de la ciudadanía, y particularmente después de que se ha desarrollado una normativa tan afincada en la democracia, que estos derechos se garanticen permanentemente. Así es que si ha habido timidez, debe de corregirse, y si eso se hace, estoy seguro que será tan eficiente ese mecanismo como lo ha sido en otros momentos anteriores de la historia, incluida en la propia Venezuela. La entrevista completa con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que tuvo la oportunidad de hacer nuestro corresponsal Julio César García en Nueva York, usted la podrá ver en los informativos de NTN 24.